Migala. El ser humano, visto actualmente, está sometido a un montón de fuerzas morales. Es lo que le pasa, ¿no?, a estos tepostecos. Yo pienso que toda la gente que va a los retiros espirituales están sometidos ahí a la fuerza del Reiki, la fuerza moral del cristianismo, la fuerza moral del agnosticismo, la fuerza moral de los mormones. De todas esas fuerzas, todas esas ideas se están intentando mover, ¿no?, al cuerpo, que parece que empieza a tomar ahí unos movimientos, unas acciones bastante erráticas. Y una se contradice con la otra. Ya no hay como un movimiento continuo y una moral continua y un avance continuo. Ya no hay un avance, pues está como si estuviera vagando, ¿no? Está errático ahí el movimiento del cuerpo. Esto, aparte de permitirnos como explicar acciones sumamente pendejas por una excesiva saturación de ideas, por una coexistencia excesiva de morales distintas, de latitudes distintas, incompatibles, esto nos va a llevar al ser ecléctico, al ser fragmentado de la posmodernidad. También nos da un poco de vista acerca de qué va a pasar con la religión en el futuro. Es un tema que a mí me preocupa mucho, ¿no?, que me parece sumamente interesante. Porque tendríamos que preguntarnos unas cuantas cosas interesantes. ¿Va a haber religión en el futuro? ¿Cómo va a ser el Dios del futuro? ¿Cómo va a creer la gente en Dios? ¿Cómo lo van a adorar? Y también me lleva necesariamente al juicio actual. ¿Qué opino de la creencia en Dios? ¿Cuál es mi perspectiva hacia los religiosos? Mi perspectiva crítica, no personal, no más allá de yo creo o no creo. O sea, los estudiosos de la historia de la religión tienen que apartarse de lo que crean respecto a Dios para poder hacer una buena antropología de la historia de la religión. O sea, tienes que dejar de creer en Dios un momento para poder entender a Dios. Entonces tú tienes que dejar de lado tu ideología y dejar de lado tus creencias o tus no creencias para poder juzgar críticamente a las personas que sí creen. Y tenemos que entender, pues se le hacía la pregunta hace rato, ¿por qué la gente cree? ¿Para qué sirve Dios? Entonces, ¿para qué le está sirviendo Dios a la gente y para qué le va a servir Dios a la gente en el futuro? O sea, si quieren, en lo que piensan, ahí, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría preguntarles, ¿qué opinan ustedes de los religiosos? Voy a partir yo con lo que he estado procesando durante estos días. Que yo no tengo un pedo o sea, al inicio del podcast decía, yo no soy religioso, pero respeto. Pienso punto número uno, que la vida es larga y que muchas de nuestras vidas van a ser sumamente intrascendentes. Es verdad, o sea, hay muchos que no van a hacer nada durante el tiempo de su existencia. Y tienen muchas dudas y tienen muchos padecimientos y tienen mucho sufrimiento. Y si esos padecimientos, sufrimiento y dudas los resuelven con una idea pacífica de Dios, pues está toda madre, pero yo prefiero eso, ¿no? Mi madre, que es católica y es cristiana, pues está esperando que Dios detenga el coronavirus para poder salir a cotorrear de nuevo. Y no le hace daño a nadie. Y yo creo que eso está bien, está chido. Lo que me preocupa es la praxis de la religión. Ahí es donde yo sí puedo hacer una crítica concreta. Y si la religión sirve para justificar actos nefandos, como impedir el aborto de las morras, está madre, eso está mal. Y esa es la praxis de la religión. Y no puedes culpar a Dios por una decisión que tú estás tomando, legislador de ultraderecha. O sea, no puedes encubrir tu pensamiento. O sea, no estás en la posición moral de hacerlo. Pues yo no tengo un pedo, que la gente crea o no crea. Yo pienso que sería óptimo que tuvieran más conocimientos y que dejarían inmediatamente. Pero es difícil que toda la gente tenga todo el conocimiento del mundo. Y es difícil que toda la gente adquiera la capacidad para desempoderar a Dios y empoderar a otras cosas tan fácilmente. Entonces, mientras no jodan a nadie, yo respeto, ¿no? Pero si sí están jodiendo, entonces ahí sí la religión es irracional y ahí sí tenemos que desempoderar a Dios. Ahí diste en un punto clave, el asunto de la intrascendencia de la vida de muchas personas y la justificación a través de, o sea, justificar tu existencia a través de un plan mayor, que es el plan de Dios. Eso es preferible frente al propio vacío existencial de las personas, porque el vacío existencial pues, eventualmente se va a querer llenar con cualquier otra cosa. Si no es la religión, pues va a ser otra cosa. O sea, y otra cosa puede ser algo que sí termine perjudicando. Es como aquellos que dicen, ok, yo soy ateo, pero adoras el dinero, güey. Y a diferencia de la señora que pues, va al fin de semana, o el señor que va al fin de semana a la iglesia, que pues, toma misa y no le hace daño a nadie, tú sí estás atentando contra varias personas para conseguir dinero.
O sea, porque esa es tu religión, o bueno, esa es tu fe, en eso crees. Entonces, estas creencias nocivas, sí, obviamente, a ver, es que lo que decías hace rato, hay que repetirlo. El asunto de los ruidosos, y los ruidosos, sobre todo en las religiones, pues son los primeros que se ven. Entonces, siempre que pasa algo, que ves una marcha de católicos, pues piensas que todos son así, pero no, de repente te encuentras, por ejemplo, grupos como Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Y dices, son católicas y están por el derecho a decidir, ¿no? O sea, y el asunto de su creencia o de su fe no separa la idea de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? O sea, esos son que para alguien sería contradictorio porque mucha gente toma este tipo de argumentos de no, es que tú eres católico, no puedes ser no puedes ser pro aborto. No, pues cómo no, o sea, ¿por qué no? O sea, mi fe es una cosa aparte, ¿no? Entonces, el problema es cuando se radicaliza y surgen los ruidosos, que desgraciadamente en este país pues son mayoría, muchos de ellos, sobre todo los nuevos grupos religiosos, que fue lo que pasó en Brasil cuando surgen los cristianos que ayudaron a llevar a Bolsonaro al poder, que utilizaron esto, porque también, a ver, no, ya lo hablamos hace rato de que no es que George Soros haya bajado al pasado para crear a Dios, pero sí hay unos oportunistas, y eso también hay que señalarlos. Hay oportunistas que utilizan toda la tragedia que han sufrido las personas, todo el vacío que han sufrido las personas, y sí las utilizan con un fin. O sea, hay iglesias de las nuevas cristianas, las sectas, que sí buscan sacarle dinero a la gente abiertamente, y han sido detenidos, han sido procesados. El hermano Joaquín de la Luz del Mundo, que ahorita está enfrentando cargos cargos en Estados Unidos por pornografía infantil y demás, ¿no? Jared Leto tiene su propio culto. Jared Leto, sí. Pero bueno, o sea, Jared Leto, pues no creo que sea, es para nada más inflar su ego, ¿no? No precisamente para sacarles dinero. Pero sigue siendo aprovecharse de la gente. Este ejemplo de la Luz del Mundo lo quiero dejar claro porque hay una amiga de la familia que toda su familia es de la Luz del Mundo. Todos son muy cercanos a la Luz del Mundo. La Luz del Mundo es una... Si usted no sabe qué es la Luz del Mundo, búsquelo. La Luz del Mundo es una secta que tiene al que habla con Dios, que fue el hermano Joaquín, y que luego tuvo al hermano Joaquín, y luego a Nahum, no sé qué madre, el último, Nahum. Entonces, es una generación de 3 pastores que se han encargado, sobre todo, de crecer esta secta en Guadalajara. Y su poder es tan grande de esta secta que han permitido su existencia, a pesar de escándalos previos que ya tenían, abusos, por parte de los poderosos, por parte de los gobernadores de Jalisco, que han permitido que existan. Y ahora que salió de Nahum Joaquín, o sea, salió un caso muy sonado aquí en México de un senador, Martí Batres, que fueron al concierto que le iban a agradecer al hermano Joaquín, ¿no? Entonces, es obvio que fue creado con esos fines, es obvio que es maligno, es obvio que está creado para sacarle dinero a la gente, pero es cuando hay un problema ahí, porque de repente yo conozco a estas personas que son de la Luz del Mundo, pues son muy buenas personas, y lo único que los logra ir también al dolor y sufrimiento que han experimentado en sus existencias es formar parte de la Luz del Mundo. Yo me acuerdo mucho de esta señora, que era la nana de la familia, que decía, es que cuando vamos allá, cantamos y nos divertimos y lloramos mucho y se siente bien bonito, se siente como, me decía así, se siente como si te entrara calorcito al corazón y se te fuera el pecho. Entonces, sí, o sea, a ti te da, pero a la señora la llenaba, o sea, le da un sentido. Entonces, el problema no, en ese caso no es la fe, el problema es el hermano Joaquín, que qué bueno que está detenido. Ahora, tú te preguntas, después de que lo detuvieron, ¿pasó algo con la señora? ¿Dejó de creer? No, lo justifica. Dice, no, esto es una persecución, esto lo están planeando, porque están en contra de nuestra fe. Bueno, el punto es, sí creo que tenemos que cuestionarlos, pero cuestionarlos también cuando son actos tan atroces como lo que pasó con la Luz del Mundo, también implica desmoronar la creencia de miles de personas que están asidas a ello, ¿no? Hay que ofrecerles una alternativa, porque sino que, una mala estructura es mejor que no estructura, que ninguna estructura de pensamiento. Entonces, si no tienes ninguna estructura del pensamiento, habitas en el caos, no te puedes explicar nada, la vida te sucede, no hay modo de que puedas interactuar con la vida, las cosas simplemente te pasan y tú sufres
pues, sin entender por qué te pasan las cosas, ¿no? Pero así te dicen, es que hay un Dios y quiere esto para tu vida y solamente tienes que actuar bien. Bueno, ya tienes una explicación del mundo. No es la mejor, Ajá. pero a partir de ahí podemos empezar a construir. ¿Cómo podemos construir mejores interpretaciones del mundo? Interpretaciones más útiles del mundo, que puedan ofrecer una mejor calidad de vida al resto de la gente. Y creo que el camino es, pues, prestar atención a los procesos a nuestro alrededor. Y ahí estoy hablando también de prestar atención a la física. Por ejemplo, viniendo de esta idea del creador padre que hizo el mundo como un artefacto, empezamos a explicarnos todas estas nuevas observaciones del mundo a partir del pensamiento reduccionista, que veía el mundo como si fuera una máquina, que veía a los seres vivos como si fueran un objeto del cual solamente tienes que entenderlos cada vez a escalas menores para poder entender el todo. Pero alrededor de los 60s, precisamente en el proyecto Manhattan, los físicos que estaban como al borde de su conocimiento empezaron a descubrir que hay otro tipo de ciencia, la ciencia del caos, que analiza procesos que son profundamente sensibles a las condiciones iniciales y que no se pueden entender de manera reduccionista. No es que si entiendes una molécula puedes entender la célula y luego puedes entender el órgano y luego puedes entender al ser humano. Más bien se necesita como una especie de entendimiento fractálico de los procesos complejos. Y por fractálico me refiero a autorreferencial e independiente de la escala. Es un poco como lo que decía Benito Juárez, tanto entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es un argumento fractálico. Es como las mismas leyes que aplican arriba, aplican abajo, entre los individuos y entre las naciones. Mitch Horowitz es un estudioso de los textos sagrados que habla acerca de cómo crear una fe individual, acerca de cómo no quedarnos con lo que nos ofrece la luz del mundo y no quedarnos con lo que nos enseñaron en las clases de catecismo de chiquitos, sino abrir la mente. Él dice, memoriza los textos sagrados, todos, y luego baila en los bordes de tu intuición. La intuición es muy importante porque la intuición viene precisamente de esas fuerzas inconscientes que te mueven en direcciones que ignoras para hacer caso a la razón. Entonces, es muy importante, sí, yo agregaría no solamente memorizar los textos bíblicos, sino también poner atención a los últimos desarrollos de la física, que son como las explicaciones más efectivas acerca del mundo físico que habitamos. Y luego tratar de entender todos estos procesos que la física ni siquiera toca, ¿no? Como la moral, como la sociedad, como la manera de organizarnos entre individuos. Vamos, los estoy llamando, amigos y amigas, a crear su propia fe a partir de todo lo que puedan entender del mundo y sobre todo nutrirse de conocimiento, no solamente decir, es que a mí me dijeron en catecismo que Dios era blanco y si alguien dice que es negro es un hereje y lo voy a quemar. Esas son pendejadas.